Hola, muy buenas tardes, muy buenos días, dependiendo del lugar en el que ustedes nos estén sintonizando. Muchas gracias por estar aquí. A nombre de la doctora Perla Olivia Rodríguez Reséndiz, les damos la más cordial bienvenida a nuestro primer webinar del 2022. Estamos muy contentos de tenerlos aquí porque esta serie de webinars es el preámbulo para el foro Políticas Públicas y Marco Legal para la Preservación Digital Sonora y Audiovisual en Iberoamérica, el cual se llevará a cabo en la Universidad de la República de Uruguay del 29 de noviembre al 2 de diciembre, evento en el cual también queremos invitarlos a participar. En esta ocasión iniciamos con nuestros amigos de Perú y les damos las gracias al maestro Alejandro Cornejo por ayudarnos con la coordinación de este evento. Y como siempre, bueno, los animamos a que ustedes compartan preguntas e ideas que nos ayuden a proponer políticas públicas para proteger el patrimonio sonoro y audiovisual. Sin más, cedo el micrófono a la maestra Catherine Díaz del Grupo RIPDASA de Perú. Adelante, maestra, bienvenida, muchas gracias y felicidades por este inicio de webinar. Muchas gracias también a ustedes, especialmente a todo el equipo de RIPDASA, que está haciendo un gran trabajo en poder, digamos, lograr que haya una mayor sinergia, una mayor unión entre los distintos países y que entre nosotros también nos conozcamos, porque poco a poco siempre existen estas situaciones en que uno más conoce a su grupo de su localidad que al exterior, ¿no? Y bueno, me presento, mi nombre es Caterine Díaz, voy a ser la moderadora en esta ocasión. Y el tema en que vamos a hablar, digamos, es más que todo un diálogo, ¿no?, entre los archivos audiovisuales y sonoros en el Perú en concreto, como primera mesa en este día viernes. Y bueno, a continuación, me gustaría poder presentar a cada uno de los participantes de esta mesa de diálogo. Tenemos a 3 instituciones que guardan o que conservan material audiovisual. Uno de ellos es privado y 2 son públicos. En el caso, por ningún orden en especial, digamos, resaltamos primero en la parte privada a Carlos Chávez. Él es historiador de la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster en Políticas y Gestión Universitaria en la Universidad de Barcelona y la Católica, y con estudios de doctorado en Gestión Estratégica por el Consorcio de Universidades Privadas del Perú. Actualmente es docente en el Departamento de Humanidades en Historia, como es su profesión, historiador, y es coordinador general de la Filmoteca de la Universidad Católica. Un gusto, Carlos, por estar presente. En la parte pública se encuentran 2 grandes instituciones. El Instituto de Radio y Televisión, cuyo representante está Francisco Mejorada Chauca. Él es jefe de programación de radio, gerente de radio, productor, músico, periodista, escritor, licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausati Mesa, especializado en documentación audiovisual y fonográfica, y cabe resaltar que fue integrante del proyecto de UNESCO del Centro de Producción de Radio para el Fomento de la Educación y Cultura. Muchas gracias y bienvenido, Francisco, en esta mesa. Y por último, y solamente por orden de llegada, está Rebeca Silva de la Cruz de Reyes. Rebeca representa, digamos, en esta ocasión, al Archivo General de la Nación. Ella es bachiller en arte de la Universidad Nacional de San Marcos, es especialista en conservación preventiva, en archivística y gestión cultural. Y desde 2014 labora en esta institución
en el área de investigación y gestión cultural. Y bueno, he intentado ser breve para poder presentar a cada uno de ustedes y imagino que el público estará interesado ahora en saber un poco más de cada una de las instituciones. Por lo cual, como primera propuesta, me gustaría que cada uno de ustedes pudiera hablar brevemente de cómo funciona su institución y qué documentos audiovisuales conserva. Gracias. Si es tan amable, puede empezar, por ejemplo, Carlos, si te gustaría empezar con la ponencia. ¿Cómo no? Gracias, Katy. Un gusto, Francisco y Rebeca. Vamos a intentar compartir con nuestros colegas, con el público que nos ve, un poco para, como bien decía Katy, para conocernos un poco más. A veces estamos cerca, pero estamos bastante lejos. Y entonces vamos a aprovechar este canal que nos da Ritasa. Voy a compartir pantalla. Bien, y lo que estamos viendo básicamente es una presentación que hemos logrado colocar en esta plataforma que se llama Google Arts and Culture, ¿no? Que es una plataforma bastante interesante que, digamos, concentra material de carácter cultural a nivel global. Y me pareció interesante compartirla porque de alguna manera resume lo que nos ha preguntado Katy, ¿no? Es decir, qué cosa, desde cuándo aparece la Filmoteca, qué cosa hacemos, qué cosa podemos hacer, qué cosa no podemos hacer, y cuál es nuestro acervo documental, etcétera, etcétera. Entonces, voy a ir de frente a algunos datos, alguna información general, y después la podría complementar dependiendo del tiempo que nos alcance. Comenzamos señalando nuestra fundación, ¿no? Filmoteca de la PUC es herencia de lo que fue durante 16 años aproximadamente otro emprendimiento privado también en materia de conservación y difusión en el área audiovisual, la Filmoteca de Lima, ¿no? La Filmoteca de Lima, que data de los años 80, ¿no? Y que fue creada por un grupo de entusiastas cinéfilos en esos años, donde la actividad cineclubista era, digamos, el eje de sus actividades, pero que a lo largo del tiempo, de alguna manera, lograron acopiar una cantidad interesante de material fílmico en analógico, ¿no? Estamos hablando de números más, números menos, algo así como 3.000 rollos de película, que no es poca cosa, ¿no? En un país como el nuestro, que hasta el día de hoy carece de una cinemateca nacional, ¿no? Entonces ya había un interés, e incluso lograron en su momento como Filmoteca de Lima restaurar una película antigua que hasta hace 2 meses era la película antigua, el largometraje, digamos, más antiguo en ser restaurado en el Perú. Lo hizo la Filmoteca de Lima, ¿no? No perdí mi corazón en Lima. Luego, el año 2004, la Universidad Católica se hace cargo de la Filmoteca de Lima, que entró en problemas de financiamiento, perdió el mecenazgo que tenía de una institución privada, y la universidad decide evitar que esto se pierda, porque ese era el destino del archivo fílmico, y lo transformamos en la Filmoteca de la PUC, ¿no? Filmoteca de la PUC entonces nace sobre la base de ese primer trabajo pionero. Es decir, que dentro de un par de años vamos a tener ya 20 años como Filmoteca PUC. Estamos nosotros ubicados en el sitio de Magdalena, ocupando los altos de una casona que en los bajos está el Instituto de Democracia y Derechos Humanos. O sea, somos 2 instituciones que compartimos el mismo espacio. Es decir, aquí, para decirlo claramente, no estamos en un local adecuado necesariamente, es una casa. Es una casa que le hemos adaptado y que ahí tratamos de hacer lo mejor que podamos. Está pendiente para nosotros la ocupación de un local ad hoc, ¿no es cierto?, con las características que todos sabemos debe tener un archivo fílmico para el volumen de material con el que manejamos. De los 3.000 rollos aproximadamente que teníamos en su momento, en la actualidad, Filmoteca PUC debe tener aproximadamente unos 13.000 rollos. Así que hemos incrementado en este tiempo nuestro acervo documental. Calculamos unos 7.000 films. Como bien sabemos, dependiendo de un largo, un medio, un cortometraje, la cantidad de rollos varía. Entonces, estos están debidamente conservados
Los tenemos en todos los formatos que se nos puede imaginar, en soporte analógico, en soporte magnético, analógico, magnético digital, en soporte digital también, en todos los formatos, ¿no? Ese es prácticamente nuestro acervo. Aquí no estoy considerando los DVDs, los Blu-rays, ¿no? Que son más o menos otros 8.000 títulos aproximadamente que tenemos en el archivo. Tenemos 3 bóvedas. Estas 3 bóvedas están debidamente controladas 24/7, ¿no? Temperatura y humedad, y esto nos permite a nosotros al menos ralentizar su deterioro. Como bien sabemos, el deterioro es inexorable, ¿no? La idea es evitarle que esto se acelere, sobre todo con las condiciones climáticas tan adversas para este tipo de material como son la temperatura y la humedad en la ciudad de Lima, ¿no? Esto se hace sobre la base de un sistema que se ha instalado en nuestro local, que nos permite monitorear en tiempo real el estado de la temperatura y la humedad. Pero no solamente es un archivo fílmico, es un archivo que alrededor de lo fílmico también ha construido un acervo documental. Por ejemplo, un archivo fotográfico de las películas, ¿no? Fotogramas de las películas, pero también fotografías de la preproducción como de la postproducción, o como de los eventos que están alrededor de la actividad cinematográfica en general. Y cuando hablamos de actividad cinematográfica no me estoy refiriendo solamente a los archivos de cine, ¿no? Sino a todo lo que está en imágenes en movimiento. Es decir, estamos hablando de que tenemos registros, decía hace un momento, largos, medianos y cortometrajes, pero también en formato, en tipo documental, en tipo noticieros, en material doméstico, ¿no? Todo ese material forma parte del archivo. Entonces hay un archivo fotográfico que se ha ido acumulando también con el tiempo y que paulatinamente lo vamos clasificando, ¿no? De películas, sobre todo el material es de películas nacionales, como el que podemos apreciar en este acercamiento, ¿no? Pero tampoco es solamente el archivo fotográfico o el fílmico, también hay un archivo bibliográfico especializado en todo lo que es cinematografía, ¿no? Es un archivo pequeño, ciertamente, no es un gran archivo, pero es un archivo vinculado específicamente a la actividad cinematográfica del Perú, pero también del mundo, ¿no? Junto con eso tenemos material que no solamente son libros, sino hay mucha folletería, press kits, ¿no es cierto? Material que se entregaba, por ejemplo, en las salas de cine. Antes era esa costumbre, ¿no? Así como en los teatros todavía hay esa costumbre, ¿no? De entregar documentación sobre la película, sobre todo en los días del estreno, ¿no? Todo ese material y documentación vinculada a la legislación, a los eventos, como por ejemplo este acercamiento sobre un programa del Festival de Cortometrajes del año 88 de la Asociación de Cineastas. Hay mucho material de ese tipo. Junto con eso hay un archivo documental. Hay un archivo documental, ¿no? Que tiene, yo digo ahí, joyas, ¿no? Porque ahí hay guiones, hay notas, hay bocetos, hay material de los propios cineastas que han ido donando al archivo de la Filmoteca lo que es parte de su creación y que no se ha perdido, felizmente. Y que está ahí para que sea utilizado para la investigación, porque para eso lo conservamos, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, una revisión para la catalogación del material, postales, guiones, notas, listados, apuntes de mano. Pero también hay un archivo iconográfico, ¿no? Básicamente concentrado en lo que es los afiches de las películas de todo el mundo, pero sobre todo la producción peruana, ¿no? Que es la que es nuestra razón de ser finalmente, ¿no? Que podemos ver en las salas del interior de Filmoteca, el material con el que contamos, como este acercamiento de esta clásica película del grupo Chasqui, ¿no? Gregorio. Ahora, también hay un archivo de video, ¿no? En formatos desde VCD, CDs, DVDs, Blu-ray, ¿no? Y está esto también debidamente, registrado, ¿no? Hay que algunos títulos, aquí hay material de todo el mundo que recibimos y que almacenamos, ¿no? ¿Qué hacemos en Filmoteca? Básicamente restauración y difusión, ¿no?
Aquí estamos trabajando en el laboratorio haciendo lo que es la restauración físico-química. Filmoteca carece de un escáner fílmico, no tenemos. Entonces, cuando tenemos que pasar luego la restauración físico-química al proceso de digitalización, lo hacemos con terceros, ¿no? Y tanto así que se han hecho algunos trabajos, pero todavía falta mucho que hacer, ¿no? Acá tenemos un avance, por ejemplo, de una película que se ha restaurado, y damos apoyo a las instituciones que nos piden material cuando quieren hacer sus eventos, sus ciclos de cine, ¿no? Como por ejemplo, en este caso, con algunas películas tanto nacionales como extranjeras, ¿no? Estas son escenas ya del laboratorio con lo que trabajamos, con lo cual voy terminando, ¿no? Para dar pase a los colegas. Ok. Muchas gracias, Carlos. Es la verdad un archivo que necesita es bastante rico y bastante variado de documentación, ¿no? Y que sería interesante poder explorar con mayor detalle. Pero el tiempo se nos va en contra, y para poder, digamos, respetar también la oportunidad de cada participante poder explayarse con mayor detalle, tenemos que pasar a la siguiente mesa. Bueno, en este caso me gustaría presentar entonces que Francisco Mejorada nos muestre un poco más sobre otra institución, el IRTP. Así que le dejo el pase a Francisco. Gracias. Gracias, Katy, y buenas tardes con todas, con todos. Primero presentar al IRTP y lo que ha significado la gestión de sus fondos documentales desde esta última etapa, partiendo también de la situación que encontramos a partir del año 2000. Entonces vamos a hacer un poquito de historia. Yo no les he preparado un PPT, pero sí de pronto al final vamos a compartir un video. En el año 2000, la situación de los archivos audiovisuales y sonoros del IRTP era en realidad bastante precaria, en tanto su gestión estaba a cargo de un voluntariado de operadores, de técnicos, que de pronto un buen día descubrieron de que en las bóvedas se encontraban algunos materiales que eventualmente los productores más antiguos conocían de su existencia y de sus contenidos, y solicitaban una digitalización a pedido, bajo demanda. Entonces, fue así cuando, a partir de este descubrimiento, entre comillas, empezó a solicitarse el desarrollo más bien ya de un trabajo mucho más metódico a partir de la capacitación. Eso fue el año 2000, justamente hubo un apagón analógico gradual en la institución que permitió que se pudiera trabajar con relativa comodidad los formatos analógicos de aquel entonces. Esto estamos hablando de un panorama que ocurría en nuestras sedes de San Luis, de Santa Beatriz y de Radio Nacional, porque hay que recordar que el Instituto Nacional de Radio y Televisión Peruana está integrado por algunos medios como Radio La Crónica, Radio Nacional, TV Perú Noticias, y físicamente tenemos lo que es el archivo central que se encuentra en los repositorios de San Luis. El panorama, señalé que era un panorama realmente devastador, poco alentador, pero era un reto para lo que significaba la recuperación de la memoria audiovisual y sonora de aquel entonces. ¿Y por qué lo digo? Porque es a través de este voluntariado inicial que nosotros empezamos a hacer una suerte de recopilación de algunos vestigios que todavía teníamos en algunos depósitos, en algunos almacenes. Nosotros tenemos, por ejemplo, un almacén en la planta de La Crónica, que se encuentra al frente de la Universidad San Marcos, y hasta ahí habían llegado algunos soportes de UMATI, de 3/4, inclusive dándoles de baja, porque nunca se consideró la importancia de sus contenidos, por desconocimiento seguramente. Y recuerdo mucho que en el pozo, porque ahí había un pozo de agua que ya se había secado, habían introducido gran parte de los soportes de UMATI, de tal suerte que nosotros, al hacer esta labor en fase de voluntariado, insisto, solicitamos las autorizaciones para poder extraer este material
de tal suerte que ahí encontramos muchísimo material que posteriormente, tras la digitalización, nos dimos con la sorpresa que era un material realmente histórico, como por ejemplo la matanza en el penal del Frontón, ahí se encontraba en este lugar, ¿no?, en calidad de hacinamiento, y otros tantos materiales que eran de suma importancia su conservación. Lo mismo ocurrió en el año 2002, cuando se hace un acondicionamiento del salón auditorio. Ustedes saben que Radio Nacional es una de las emisoras decanas de la escena local, ¿no?, creada en 1937, el 30 de enero. Y de pronto el año 2002 se tiene a bien, aún no estaba declarado monumento histórico, y por eso se podía modificar parte de sus estructuras, de tal suerte que se consideró que el auditorio de la radio podía ser también eventualmente un sede de televisión, para lo cual había que cambiar los pisos, ¿no? Se modificaron los pisos, se modificó la acústica, y grande también fue nuestra sorpresa cuando remueven los pisos y encuentran discos de carbón triturados, ¿no? O sea, como un reemplazo a lo que podría ser el hormigón armado, ¿no? O sea, no había hormigón armado, entonces chancaron los discos de carbón y los pusieron ahí en un crimen de lesa cultura, y lo tenemos que decir así. Estamos hablando del año 2002, por cierto. Literalmente la radio estaba hecha de sonidos también. Nosotros bromeábamos un poco, ¿no?, porque ese sonido había estado ahí triturado, pero finalmente subyacente en este auditorio histórico. Pues todo esto que les estoy contando, que parece terrible, sirvió para sensibilizar a las autoridades, para involucrarlas en el proceso de recuperación de la memoria audiovisual, de tal suerte que llega el año 2007 y finalmente, por un acuerdo del Consejo Directivo, se constituye la Comisión de Diagnóstico Situacional de los Archivos Audiovisuales del IRTP, que nos permite finalmente levantar una información, no solamente en Lima, sino también a nivel nacional, pues recuerden que siendo una estación que tiene una cobertura la más grande del país, también teníamos en aquel entonces servicios descentralizados que nos permitían tener archivos descentralizados. Entonces, eso para nosotros fue muy importante. Entonces, este diagnóstico significó que posteriormente se pensara ya en hacer un gran proyecto de recuperación a través de un proyecto de inversión pública en lo que se llamó el mejoramiento del servicio audiovisual y fonográfico del IRTP, ¿no? Bueno, llegó el 2012, existieron algunas dificultades administrativas, pero finalmente el proyecto pasó por mucho tiempo a manos de la gerencia técnica, que lo gestionó como una unidad ejecutora, y centralizó sus esfuerzos básicamente en lo que es la digitalización, ¿no? Como ha dicho muy bien Carlos, nosotros estamos en una permanente lucha contra el tiempo, y lo que no digitalizamos hoy probablemente no lo podamos recuperar mañana, ¿no?, por la fragilidad del soporte, por las condiciones adversas de nuestro clima, de manera que se hizo bien en hacer este primer proceso de digitalización, pero de pronto llegó el año de la pandemia, y es un poco ya para concluir esta parte, y se confinaron las tareas, el trabajo remoto empezó a primar sobre el trabajo presencial, y todos nos hacíamos la interrogante: ¿y ahora cómo llenamos la pantalla, ¿no? Ahora, ¿cómo sacamos una programación si finalmente no tenemos los recursos y no tenemos las facilidades logísticas para hacerlo? Y es ahí donde sale la alternativa de los archivos, ¿no?, mostrando una posibilidad de, a costos muy reducidos, poder finalmente atender lo que podría ser una necesidad imperiosa de poder complacer la programación. Ahí fue donde se constituye el grupo de trabajo de los archivos audiovisuales, ¿no?, cediendo su paso la gerencia técnica ya a un grupo más especializado. Es verdad, con un propósito cortoplacista, porque lo que queríamos es finalmente nutrir a la pantalla de material de archivo a través de una curaduría específica que la hicimos conjuntamente con los productores, con el área usuaria, para satisfacción del área usuaria interna. En realidad empezamos a trabajar, coincidió con el año del Bicentenario, de pronto ahí también tuvimos la oportunidad de que nuestros archivos se luzcan, haciendo algunos programas vintage,
con componentes de archivos. En el caso de radio, por ejemplo, cuyo archivo es el más antiguo de la institución, pudimos aportar muchísimo, al punto que a la fecha ya tenemos casi 900 horas de trabajo brindado a la programación, ¿no? Entonces, esto fue el trabajo del grupo de trabajo, valga la redundancia, que finalmente dio lugar a otro estadio dentro de la situación de los archivos, que es el más auspicioso y el más esperanzador que tenemos nosotros, porque desde un principio sabíamos de que los archivos deberían de estar integrados y deberían de tener un lugar dentro de la estructura orgánica del IRTP, y finalmente se está logrando a través de la creación de la unidad de atención al ciudadano y gestión documental a cargo del licenciado Carlos Martínez. Eso es por el momento. Yo creo que me pasé un poco de tiempo, Katy, disculpa. Bueno, pasamos con la representante femenina de este grupo, Rebeca Silvana de la Cruz. Bienvenida. Bueno, cuéntanos un poco más sobre el AGN y los documentos audiovisuales que conservan. Buenas tardes, Caterín. Buenas tardes con todas y todos. A nombre del Archivo General de la Nación, estamos muy gustosos de poder participar en esta mesa y en especial agradecemos a los organizadores por habernos permitido presentarnos el día de hoy para poder compartir experiencias y también presentar material que nosotros custodiamos. He escuchado atentamente las intervenciones de los invitados que precedieron en sus intervenciones. Loable labor la de ambos en sus instituciones respectivamente. Y frente al material que ustedes custodian, nosotros tal vez en número tengamos menos, pero también tenemos la sinergia de poder trabajar en conjunto y poder desarrollar alguna actividad que merezca el apoyo, ¿no? Seguramente de eso ya podremos hablar más adelante. Quisiera presentar brevemente unos slides. El Archivo General de la Nación custodia dentro de su acervo, además de patrimonio documental, una sección denominada Archivo Audiovisual que compete, además de colecciones fotográficas, material de archivo y sonoro, de audiovisual y sonoro, ¿no? Tiene colecciones fotográficas como las que se visualizan en la pantalla, y de las colecciones audiovisuales propiamente identificadas, puedo mencionarles las que contamos con soporte UMATIC, las cintas de audio y unas cintas en VHS, ¿no? En este pequeño esquema lo que pueden visualizar son los tipos de soportes que nosotros tenemos custodiados y que a su vez bajo un proyecto con el ADAI en el año 2015 fueron digitalizadas, ¿no? Escuchaba las intervenciones de ambos participantes, mencionaban que sí era una labor titánica la de conservar ese tipo de material que por su delicadeza frente a las condiciones del ambiente, pues son muy susceptibles al daño y a la pérdida total de la información. Entonces, bajo este concepto que se pudo realizar la digitalización del material, ¿no? Puedo visualizar en el cuadro además la cantidad que nosotros conservamos y el tipo de información que es la que esta custodia, ¿no? Los UMATIC, o uno de los primeros soportes en videocassette que nosotros custodiamos, tienen lo que fueron campañas realizadas por el gobierno del Perú entre los años 80 y 90. Cintas de audio magnéticas del volumen en conjunto son 14 de las que hemos identificado que tienen información y son programas radiales de Radio Nacional del Perú, en especial uno de nombre Perú Cooperativo, desarrollado durante el periodo de gobierno del general Blasco Alvarado y bajo un instructivo del SINAMOS, o lo que fue el Sistema Nacional de Movimiento, bueno, era más que todo dirigido además a las comunidades, por lo que el formato se encuentra en algunas ediciones en castellano, en quechua y en aymara. Asimismo, como parte de la memoria institucional del propio AGN, comprendido entre los años 90 y hasta el año 2006, se encuentran 136 cintas de VHS con actividades, partes de las jornadas del propio Archivo General de la Nación y de su Escuela Nacional de Archivística. Este de aquí, que es parte de las campañas del gobierno peruano que se realizaron con ocasión de lo que fue el cólera. Esta es una sumilla que nosotros hemos podido cargar a través de la plataforma web, ya que
Nuestro trabajo, si bien es cierto, el volumen no es cuantioso y no contemos en la actualidad con una plataforma de difusión, sin embargo, nuestro material ha tratado de ser difundido a través de distintas actividades, ¿no? En este caso, el material fue preparado para el portal de exposiciones web que nosotros venimos trabajando. Toma solo agua hervida o purificada. Si comes en la calle, hazlo en lugares que ofrezcan garantía e higiene. Cocina bien los alimentos. Ah, y lávate las manos antes de comer y después de ir al baño. Recuerda, juntos evitaremos el cólera. Para que el cólera no te vaya a agarrar, escucha los consejos que te voy a dar. Toma solo agua hervida o purificada. Si comes en la calle, hazlo en lugares que ofrezcan garantía de higiene. Cocina bien los alimentos y lávate las manos antes de comer y después de ir al baño. Recuerda, juntos evitaremos el cólera. Los alimentos y lávate las manos antes de... Y bueno, nosotros como entidad identificamos una emergencia frente a los contenedores y el repositorio que tenía albergando este tipo de material. A su vez, como les mencionaba, las colecciones fotográficas, se identificó la necesidad de una actualización de inventarios y catálogos y algunas otras como la disposición de nuevos y adecuados contenedores, ¿no? A su vez, si bien es cierto, contamos con un área especializada en conservación de patrimonio documental, el monitoreo o la demanda por el monitoreo de este espacio se requirió con mayor constancia aún, ¿no? Entonces se ha optado por la puesta en valor de nuestras colecciones audiovisuales y fotográficas para lograr finalmente su conservación y la puesta en servicio hacia el público, ¿no? Como antecedentes de los trabajos que nosotros remitimos frente al espacio que alberga nuestras colecciones, en el 2018 se realizó bajo también la Dirección de Conservación un muestreo ambiental para determinar las esporas fúngicas del lugar, del repositorio que tenía, ¿no? Siendo identificados 4 subambientes dentro de este repositorio. Con ello se pudieron realizar algunas acciones para organizar nuestro espacio y poder ir delimitando y separando lo que formasen parte de tanto el archivo fotográfico como del archivo audiovisual. Se procedió con la recuperación del espacio, limitando los nuevos soportes para poder realizar su mejor conservación y asimismo lograr una mejor distribución de las corrientes de aire. Y bueno, se ha establecido unas fases de trabajo basadas en 5 puntos o criterios que vienen siendo desarrolladas en la actualidad, ya que este repositorio se encuentra custodiado a través del área de procesos técnicos archivísticos de la Dirección de Archivo Histórico, del AGN, pero que ha determinado algunas fases de trabajo que todavía viene realizando, iniciando, ¿no? Como la identificación al inventario, proseguir con las acciones de conservación preventiva y almacenamiento, con miras a una catalogación y base de datos para concluir con la digitalización y difusión en servicio, ¿no? El esquema que proponemos, como pueden ver, tiene intersecciones de lo que pensamos que significa el trabajo coordinado e interdisciplinar que va a demandar. Estamos todavía aquí con algunas imágenes de la primera fase de trabajo. Sin embargo, esto no ha impedido de que busquemos los canales, como bien ya les estaba presentando anteriormente, para lograr la difusión de nuestro material, ¿no? Siendo, por ejemplo, las pistas de audio del programa de Perú Cooperativo, presentado en la exposición que nosotros pudimos realizar, como la de la Hacienda de la Reforma, que realizamos en el año 2019, y como lo de las acciones del Ministerio de Salud en cuanto a la campaña contra el cólera,
para también cargarse en la plataforma web de las exposiciones que nosotros realizamos. Bueno, aquí está parte del esquema del trabajo integrado e interno que se realizaría dentro del Archivo General de la Nación con las direcciones competentes. Y bueno, los proyectos externos que se tienen para buscar algunos fondos concursables y a su vez alguna política de voluntariado que ha tenido algunos buenos resultados con su inserción con el trabajo de patrimonio documental y que podrían ser replicados dentro de esta sección propiamente, ¿no? Entonces, sin más, podría concluir esta parte y luego si hay algún otro momento para poderles permitir escucharlo del programa radial. Bueno, también comentarles al público que por favor no sean tímidos y hagan sus preguntas, porque estamos aquí también para poder responder las dudas de quienes tengan alguna consulta específica que quieran hacer en algún archivo en especial. Así que, nada, invitarles simplemente de que se comuniquen con nosotros y aquí yo estoy para poder, digamos, ayudar a apoyar a los asistentes a poder responder las preguntas, ¿no? Un punto aparte que se me había olvidado es que no me he presentado a mí misma. y eso es algo que me acabo de dar cuenta, ¿no? Bueno, yo soy magíster en gestión cultural, de hecho, me especializo en archivos audiovisuales. Actualmente soy docente en la Universidad Sapiense, enseñando cursos de servicios de archivos, gestión cultural, y marketing y archivos, y en relación más que todo con el tema de comunicación, porque mi licenciatura es de comunicadora. Así que también, si quieren hacer preguntas más generales, y si puedo yo responderlas, con gusto. Ok, bueno, entonces intentamos abrir, digamos, esta mesa de debate, ¿no? Con los distintos participantes, con la idea de que sea un poco más dinámico, y hago una pregunta general, ¿no? ¿Cuáles creen ustedes que sean las principales dificultades, ¿no?, que han encontrado, ¿no?, en la gestión de los documentos audiovisuales, ¿no?, y que consideran que comparten con sus otros compañeros? Puede hablar quien desea. Arranco. Bueno. No, las damas primero. A ver, Rebeca. Bueno, por mi parte, uno son las condiciones para poder albergar el material, ¿no? Es conseguir un espacio que se pueda aclimatar y a su vez monitorear, ¿no? El presupuesto sé que es algo que va a estar presente en cualquiera de las actividades que tengan que ver con nuestro patrimonio cultural, en cualquier acción cultural, así que también lo podría incluir dentro de nuestras acciones en cuanto a los archivos audiovisuales refiere. Ello también hace demandar de que no podamos tener muchas veces un personal de planta al 100% dedicado a la conservación, al monitoreo. Y por otro lado, pues diría de que sobre el material lo que nos falta es especializarnos o conseguir de alguna manera las sinergias entre las entidades que custodiamos el mismo tipo de material. En el 2017 hubo un esfuerzo por parte del Ministerio de Cultura por formar un grupo intersectorial que demandase por conocer, identificar los archivos del sector mismo para luego poder hacer un intercambio de información y tal vez por ahí hacer alguna red de trabajo, ¿no? Pero eso, por ejemplo, es algo que también nos faltaría poder continuar, ¿no? Hacer un mapeo de los archivos audiovisuales, del personal capacitado que pueda tener alguna entidad y del ejercicio de ayuda mutua entre las entidades, ¿no? Entonces, por ahí puedo dar de repente alguna pequeña intervención. Ok, muchas gracias, Rebeca. Carlos, querías comentar algo, ¿verdad? Sí, brevemente, coincidiendo en general con lo que Rebeca señala, esos son, yo diría, los problemas no solamente de los archivos audiovisuales, sino de los archivos en general, ¿no? Siempre tenemos esa problemática, y por eso yo trataría de complementar lo que acabas de señalar,
por un lado, me parece que hay uno de los problemas centrales que tenemos en el campo de los archivos audiovisuales y cinematográficos es la ausencia de una política pública que reconozca la importancia de estos archivos como parte de la memoria del país, ¿no? Vamos a estar a unos días del Día Internacional del Patrimonio Audiovisual y lamentablemente nuestro país tiene el triste honor de no tener, por ejemplo, una cinemateca pública nacional, ¿no? Que no se contrapone con los esfuerzos privados, sino que al revés, ¿no? Como la experiencia internacional enseña, ¿no? Se trata de hacer sinergias, como bien señalaba Rebeca, entre todas las instituciones de todos los sectores para justamente preservar la memoria fílmica. Y aquí un segundo elemento que me parece importante es también los enfoques que tenemos desde los archivos. La digitalización no es el último paso, ¿no? Es solamente la mitad del camino, ¿no? Es lo que de alguna manera con las nuevas tecnologías nos permite sobre todo, yo diría, democratizar, acercar ese material que estaba reservado a quienes podían tener el financiamiento muchas veces para poder acercarse a los archivos y poderlos estudiar in situ, a que hoy día podamos ponerlos al servicio de la comunidad, no solamente de la comunidad académica, sino de la comunidad como un todo. Pero la fragilidad también de los sistemas digitales es una problemática muy compleja, ¿no? Yo siempre digo a mis estudiantes cuando trabajamos estos temas que estamos en una revolución que está en curso, ¿no? Que no ha culminado, no ha cristalizado aún. No existe ningún sistema que nos permita preservar, ¿no? Digamos, un tiempo largo los archivos fílmicos. Y entonces tenemos ahí un problema porque las estrategias que adoptamos muchas veces son callejones sin salida, ¿no? En el sentido de que reportan una ingente cantidad de recursos económicos que los estamos hipotecando a una marca, a una solución tecnológica que para poderla renovar implica otro esfuerzo económico y así nunca salimos de ese embrollo, ¿no? Así como hay un movimiento de ciencia abierta, así como hay un movimiento de acceso abierto en el campo académico, urge adoptar mecanismos abiertos para la administración, gestión, reproducción y conservación de los archivos fílmicos, ¿no? Y lo último, comentar simplemente que nuestro proceso, y yo lo decía Francisco, ¿no? Cuando comentó esa anécdota, ¿no? Todo el ciclo del archivístico comienza con una cosa, rescate, ¿no? Rescatando los archivos, porque podríamos hablar mucho acá de estas historias que parecen que fueran alucinantes, ¿no? De encontrar, como bien decía Francisco, en un pozo, ¿no? Es decir, podemos contar, y nosotros estamos ahorita, por ejemplo, rebasados de espacio, porque nuestras bóvedas están llenas, ya no tenemos más espacio, seguimos rescatando, porque queremos también que tome conciencia la propia institución de la importancia de poder recuperar y evitar de que se pierda esto que, a diferencia del papel, se conserva más tiempo. El archivo fílmico no dura muy poco. Muchas gracias, Carlos. Es realmente necesario reflexionar, ¿no? Sobre este tipo de desafíos que tenemos presentes, ¿no? Presentes y también pasados que se mantienen, ¿no? Pero aquí estamos, ¿no? Para poder apoyarnos y esperemos que después de esta mesa de diálogo también haga un trabajo en conjunto, ¿no? Con los miembros que estamos acá presentes. Ok, sin explayarme demasiado, paso a Francisco que nos comente, ¿no? En líneas generales, y de ahí damos unos minutos para las preguntas del público que ahora sí se han animado y ahora hay varias. Francisco, por favor. Gracias, Katy. Sí, bueno, yo solo tengo que coincidir con estos diagnósticos de Carlos, de Rebeca, porque en realidad los archivos casi tienen la misma cuna y tienen el mismo horizonte, y siendo así, pues es inevitable tener también las mismas dificultades. Yo lo que precisaría tal vez es dividir las dificultades de lo que es el fondo analógico del fondo digital, ¿no? Y alguna vez la maestra Perla Olivia nos enseñó el desafío que significa, como si no fuese suficiente el problema de rescatar el fondo analógico, tenemos pendiente el fondo digital en una sociedad de la información que genera día a día toneladas de petabytes
que nadie sabe dónde van a parar, nadie sabe cómo o con qué empezar a rescatar para la posteridad. O sea, ese es un desafío ya, trabajo de locos. Pero quedémonos en lo digital, en lo analógico, ¿no? Que como dije, significa también una dificultad en la lucha contra el tiempo, que eso definitivamente pasa por presupuestos, por recortes presupuestales muchas veces, porque nosotros somos una entidad en el IRTP que no solamente conserva archivos, sino genera sus propios archivos, ¿no? Entonces esa es la particularidad, por eso tenemos más de 179,000 soportes, títulos. Entonces, ¿eso qué significa? Que mover todo eso y a la par mantener el ejercicio de la programación, de la producción, de la cobertura informativa, siempre va a tener que priorizarse y no necesariamente los archivos van a estar, digamos, liderando un presupuesto como podría ser en una entidad exclusivamente de archivo. No lo es, claro, es un escenario ideal, pero no pensemos en ese escenario aún. Sin embargo, otro de los temas que sí a nosotros nos preocupa es el tema del deterioro de los formatos, que es consecuencia precisamente de la lucha contra el tiempo, ¿no? Y esto va de la mano con la obsolescencia tecnológica. Afortunadamente, en el IRTP, y gracias al buen tino que tuvo la gerencia técnica de aquel entonces, me acuerdo del ingeniero César Otero, a tiempo empezamos a hacer adquisiciones, incluso de equipos analógicos de reproducción de segunda mano, ¿no? Porque ya conseguir, por ejemplo, un reproductor de VHS o un reproductor de cintas de Open Reel es casi imposible. Como imposible es incluso conseguir repuestos, ¿no? Ustedes saben, los cabezales se deterioran en 10.000 horas, ya se comen los gaps, ¿no? Los entrehierros y ya no hay forma de recuperarlo. Entonces es todavía doblemente complicado poder conseguir repuestos para una máquina que ya no se fabrica. Entonces, ese tema de la obsolescencia tecnológica, algunos con no poca razón señalan que podría significar el riesgo de la desaparición de la historia audiovisual y fonográfica, ¿no? Porque si nosotros no tenemos acceso al contenido de este material porque las máquinas no funcionan o porque simplemente no se pueden reparar, pues va a pasar un poco lo que yo acá quería compartir, lo que hay acá, ¿no? O sea, esto es un soporte un poco extraño, cuyo reproductor ya no existe ya. Nos pasamos muchísimo tiempo pidiendo cotizaciones, consultando, y ya no existe. Esto es un cartucho, ¿no? De un solo eje. Y entonces nosotros dijimos, ¿qué va a pasar con este tema, ¿no? Víctima de la obsolescencia tecnológica. ¿Nos vamos a resignar a no saber qué cosa hay acá? Afortunadamente, nuestros técnicos, nuestros ingenieros, especialmente en el Perú, y hay que decirlo, son gente de muchísimo ingenio, y lo que se hizo fue desmontar el material y ponerlo en una cinta de Open Reel y hacer que este material se comportara como si fuese de otro formato. Y finalmente pudimos lograr eso, que de otra manera no lo habríamos podido hacer, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, cuando recuperamos, y permítanme que sea un poco técnico en este tema, la calidad original de los materiales grabados en cintas de Open Reel, cuya lectura del cabezal respecto de la cinta tiene un ángulo de incidencia que es un patrón que está hecho de fábrica, ¿no? Pero como estos cabezales ya no existían, entonces los técnicos lo que hacían es simplemente los cortaban y los pegaban con Soldimix, o sea, un cabezal que era de otra máquina, ¿no? Que no le hacía, pero los pegaban con Soldimix. Pero no tenían este ajuste de la azimut, se llama, ¿no? Y entonces lo hacían al oído, ¿no? Al oído, y conseguía una cinta patrón, y nos llamaban y nos decían, a ver, poquito más agudo, y quedaba finalmente casi alineado como si hubiese sido un cabezal nuevo. De esa manera nosotros podíamos recuperar la calidad analógica, que es incomparable, porque eso también se podría haber hecho en un editor no lineal, pero es incomparable la calidad analógica que nos devuelve el sonido original. Todo esto como una forma de contrarrestar el avance del deterioro analógico, de la obsolescencia tecnológica, que lo estoy presentando como una dificultad que afortunadamente la estamos superando poco a poco en el IRTP. Muchas gracias, Francisco. Acá veo muchos temas en común, la verdad. La obsolescencia, como habían ustedes comentado, ¿no? La restauración fílmica o restauración audiovisual en general, ¿no? A largo plazo, ¿no? ¿Cómo es la infraestructura? El trabajo multisectorial, el registro
actualizado y mapeo de identificación de archivos audiovisuales, ¿no? Y generar, digamos, una mayor democratización también, ¿no? Y acceso al material audiovisual, ¿no? Digamos, problemas centrales, ¿no? Problemas estructurales que pues, van a la par, digamos, con los archivos audiovisuales, independientemente del formato que ustedes conservan, ¿no? Tanto fílmico, como fonográfico, como radial, bueno, en este caso, ¿no? Que parte fonográfico, o como digital, magnético, etcétera, ¿no? Bueno, intentaré, digamos, ahora continuar con la parte de las preguntas y hablando de, hay que resaltar que Perla Oliva Rodríguez es la coordinadora general de RITASA, ¿no? Que había mencionado Francisco. Y también tenemos preguntas que ella también nos ha aquí proporcionado, ¿no? Entre ellas nos comenta, de acuerdo con su experiencia, ¿qué elementos deberían considerar las políticas públicas para ayudarles en su tarea de proteger este patrimonio? No sé quién les gustaría comentar, líneas generales. Carlos, ¿te gustaría comentar algo? Sí, no puse el audio. Sí, yo creo que hay varias cosas, ¿no? Una tiene que ver con un tema vinculado a lo que decía Rebeca, ¿no? Hay un tema presupuestal. Esto no se hace solamente con buena voluntad. Tienen que haber partidas presupuestales que sustenten cualquier tipo de iniciativa. Y para esto, lo primero entonces es levantar un nivel de priorización de qué cosa es lo que se tiene que atacar primero. Yo hago un ejemplo desde casa, ¿no? Nosotros tenemos clasificado nuestro material archivístico en función de los niveles de deterioro. Por ejemplo, el síndrome de vinagre, que es una característica típica de los archivos audiovisuales, ¿no? Síndrome 0, 5, 1, 2, 3, 4, qué sé yo. Entonces, claro, ¿dónde está la prioridad? Política de prioridad, pues los que están con síndrome 3, estos van a morir. Esa es mi prioridad. Tengo un segundo criterio de prioridad, mi archivo nacional versus el internacional que tengo. Tengo un segundo criterio de prioridad, ¿no es cierto? ¿Cuál es el siguiente criterio? El más antiguo, del que solamente tengo un ejemplar o muy poco ejemplar. Vamos, es bien difícil tener un ejemplar completo tan antiguo, lo que hay son trozos, ¿no? Pero eso son nuestras prioridades. Pero para eso, y lo han dicho los colegas, hay que hacer un diagnóstico, pero no quedarse en eso. Y yo les digo siempre a mis colegas, estoy hasta acá de los diagnósticos en el país, ¿no? Hasta acá de los planes de prefactibilidad, que no llevan a nada muchas veces, ¿no? Y donde se gasta el dinero, el poco dinero que hay. No, hay que tomar iniciativas, y yo haría ahí que más que política pública, ¿no? Primero, ¿no es cierto?, reunámonos entre nosotros, hagamos sinergias, trabajemos en proyectos conjuntos, así, demostrémosle a la comunidad, ¿no es cierto?, el valor que tenemos en archivos documentales, ¿no? Hagamos algunos ejemplos. Me gustó lo que decía Rebeca, que a pesar de que el tema de la difusión está dentro de su proceso al final, ya están haciendo difusión. Pues eso es lo que hay que hacer. Si vamos a esperar tener todo inventariado, todo protegido, toda la fase de conservación y catalogación terminan, bueno, pasarán las generaciones de mis nietos, ¿no? Y recién lo verán. Pero no, hay que ir así, acompasadamente. Y si tenemos la misma problemática, te tomo la palabra, Katy, es porque tenemos que trabajar juntos. Y no hay que esperar que venga la ley. Hay que trabajar juntos desde ahora. Entonces, estos espacios deberían permitirnos tener proyectos conjuntos, por ejemplo, ¿no? Yo me concentraría ahí. Lamentablemente en nuestro país, y bueno, lo mío es un poco la historia del Perú está llena de estas cosas de esperar que todo venga del Estado, desde arriba, ¿no es cierto? Y desde el propio Estado y del sector privado tenemos la obligación de trabajar, ¿no es cierto?, desde ya. Y eso es lo que va a mover a los tomadores de decisión. No hay otra forma, ¿no? Lo decía Francisco en su ejemplo, ¿no? Cuando hubo esos problemas, tremendos problemas, lograron sensibilizar a las autoridades, ¿no? A veces las desgracias, ¿no?, traen buenas noticias después.
Varias palabras, Carlos. No sé si Francisco o Rebeca quieren continuar con el diálogo. Tenemos 10 minutitos más para Sí, poder yo cerrar. solo para acotar lo que bien ha dicho Carlos, yo creo que este esfuerzo inicial del IRTP de empezar a través de un voluntariado gatilló muchas otras cosas que después, sin necesidades incluso de alinearlos a una política pública, se lograron los primeros objetivos. Políticas públicas existen. Es más, nosotros como integrantes del Ministerio de Cultura estamos absolutamente comprometidos con temas como la interculturalidad, la descentralización, la identidad nacional, los objetivos de servicio, de educación, de información. Tal vez esas políticas podrían tener un alcance más allá que en lo que se refiere a la coyuntura, ¿no? Y aterrizar finalmente también en lo que signifiquen políticas que garanticen, ¿no? La conservación de estos materiales como una forma de interpretar la sociedad también desde la visión audiovisual. Pero yo concuerdo plenamente con Carlos, no es un tema de esperar que lleguen las políticas para empezar a trabajar. O sea, este es un ejército de personas comprometidas que amamos nuestros archivos, que amamos la historia, que pensamos que estamos trabajando no para las personas de ahora, sino para generaciones que probablemente no lleguen ni siquiera a conocer nuestro trabajo, pero que más allá de eso, debemos de seguir preservando el tema y algo que yo puedo destacar de estos eventos, acercarnos desde nuestras experiencias también recíprocamente. Creo que esto es un aporte de Ritdaza, de estos encuentros, porque finalmente unidos vamos a poder lograr muchas cosas, y no es solamente un enunciado. Muchas gracias, Francisco. Un gusto. Ahora paso a Rebeca para que nos dé sus impresiones generales. Sí, bueno, quería comentarles, estaba en total acuerdo con los que ambos han podido compartir. Agregar que, bueno, dentro de las políticas públicas, lo que faltaría de repente es que se incorpore el material de este tipo, ¿no? Que se considere al patrimonio audiovisual y sonoro, para que estén con conjunto o en relación con el presupuesto que ya Carlos mencionaba, ¿no? Pero lo que nos falta es visibilizarlo. O sea, para poder generar políticas que se interesen en nuestro material, hay que visibilizarlo, ¿no? Hay que visibilizar las acciones, hay que visibilizar que nosotros existimos como organismos que custodiamos este material. Entonces, por ejemplo, lo que yo veo es que dentro de este espacio, la ventana que ahora tenemos a través de este diálogo, estamos contribuyendo un pequeño granito para que esto pueda más adelante construirse algo más grande, ¿no? Creo que sí, va a ser una tarea, sí, tal vez larga aún, pero que poco a poco se puede construir, ¿no? Muchas gracias, Rebeca. Desde cada una de nuestras áreas, cada uno podemos aportar, digamos, y esto lo hago como una manera de conclusión y cierre, aportar un poco, ¿no? De cada uno, ¿no? Por ejemplo, como una reflexión también con lo que ustedes estaban comentando, relacionado a las políticas públicas. Efectivamente, de lo que yo he podido investigar sobre el tema, existen ya normatividades, ¿no? Criterios para poder, digamos, desarrollar proyectos archivísticos. Si bien es cierto, más priorizados, obviamente, para el ámbito público. Sin embargo, el problema no creo yo que es en sí la ley, sino el hecho de la implementación de esta, ¿no? Cómo se aplica la ley en cada uno de los tipos de archivos que existen, ¿no? Y en esto yo creo que el papel de los formadores, incluyéndome a mí como docente, es fundamental para nosotros ser los que, digamos, apoyen en la investigación para desarrollar este tipo de guías, pautas, ¿no? Que se puedan desarrollar y aplicar de acuerdo a la naturaleza de cada uno de los archivos audiovisuales. Existen diferentes grupos, ¿no? Y obviamente cada uno con sus ventajas y sus habilidades, ¿no? Para poder desarrollar un mejor trabajo colaborativo.
Y bueno, eso es más que todo lo que quería comentar, ¿no? En líneas generales. Hay, la verdad, muchas más cosas que se podría conversar, pero ya, como les digo, el tiempo se nos ha ido un poco en contra, pero igualmente yo creo que ha sido un placer haber podido conoceros, poder tener la oportunidad de conversar con ustedes y también nutrirme a mí y a los demás y los participantes, ¿no? Y los asistentes en este pequeño diálogo, de conversatorio. Bueno, sin más que resumen, les agradezco mucho su participación y esperamos que podamos volver a encontrarnos en otra ocasión.